Yo estoy seguro que los planteamientos, tanto el impuesto al rodaje, así como este replanteamiento o que tú planteas hoy, una suspensión, un alto allí, un congelamiento de los peajes, de inmediato es lo que se va a proceder a hacer. Si me permite, Roberto, para que nuestro equipo pueda llegar hasta Huancayo, en cada bloqueo la gente quería escuchar que lo que estaban diciendo se estaba oyendo al aire en Exitosa. Y literalmente nuestro equipo ha tenido que poner la señal en vivo para que la gente pueda, digamos, sentir una señal de que podían confiar en nosotros. Exitosa. ¿No? Y esto es increíble, porque esto es simplemente un pequeño dato que nos permite entender o avanzar hacia entender el nivel de decepción y de descreimiento que hay en el país. Y yo no sé, y quisiera comenzar por ahí, Roberto, si ustedes en el gobierno son conscientes de esto, de que la gente ya se cansó, de que la gente quiere respuestas. Muy buenas noches, estimado Bienvenido. Lucar, y a través de este medio comunicarme con todo el país, con todas las comunidades, con todos los peruanos que también mantienen una preocupación respecto a la situación que se está viviendo, ¿no? Particularmente por todo lo que significa el paro en Huancayo, en la región Junín. Lo primero que tenemos que hacer es expresar nuestras condolencias muy sentidas a la familia Pumazunco por la pérdida ahora de su menor hijo. También expresar lo mismo para la familia de la señora Cruz y Nostroza de la Cruz, que también perdió la vida en un accidente fruto de este encuentro, así como también al profesor Jorge Maldonado, que también perdió la vida porque teniendo que dirigirse de un distrito hacia Huancayo para poder dializarse, la turba evidentemente impedía el traslado de unidades y lamentablemente el profesor perdió la vida. Son hechos que creo necesitamos un alto, corregir también a veces inercias, tardanzas, porque la proactividad significa conversar cara a cara, tratar la problemática como ha sido desde apenas el presidente tuvo la decisión de enviar una comitiva de avanzada el día viernes. Exitosa. Luego, para todo lo que ha significado desde Jauja, conducirnos hasta Huancayo y establecernos las como mesa de diálogo. Ahora, Roberto, pero tú tienes que reconocer que las palabras del presidente al referirse a la paralización, que fueron interpretadas como un agravio por los transportistas, porque prácticamente les dijo vendidos o conspiradores. Es decir, es cierto que hay gente que está por la vacancia de una manera obsesiva desde que prácticamente se instaló el gobierno, pero que ni de lejos representa lo que son la inmensa mayoría de los transportistas, que tienen demandas que son absolutamente legítimas y que están molestos no por meses o semanas, sino por años, en algunos casos, de no ser atendidos en sus reclamos. Y lo que pasa con los transportistas pasa con los agricultores y pasa con los ganaderos y pasa prácticamente en todos los sectores, ¿no? Así es. Entonces, las palabras del presidente, en vez de ayudar a resolver conflictos, lo que hicieron fue echar leña al fuego. Mira, en todo nuestro diálogo, estimado Lucar, y toda la gente con la cual nos hemos acercado, tanto en la noche, en Jauja apenas llegamos, y todo el tramo también que se ha recorrido para llegar a Huancayo y la misma mañana en Huancayo, diferentes personas expresaban preocupación porque era evidente también que habían personas de otra nacionalidad que no eran de Huancayo. Y había también personas con material punzante dispuestos al enfrentamiento. Entonces, si las expresiones... ¿Pero qué te refieres que de otras nacionalidades? ¿Qué había? ¿Habían venezolanos en la más? Así es, ¿no? Entonces, cuando el presidente se expresa de esa manera respecto a este grupo que evidentemente no está con la intención legítima, sana de los agricultores, los transportistas, esto fue entendido de una manera que la gente se sintió afectada, razones por las cuales el presidente ha expresado sus disculpas, ha pedido el perdón, pero también ha referido que si hubiera que aclarar es importante y si fuera posible pedir 1000 veces disculpas, también haría. Yo solo quiero referirte, Lucas, mira,
El profesor es un dirigente magisterial, maestro. Viene del campo popular y social y sabe muy bien, o sea, a una persona con esa trayectoria es imposible que pueda expresarse de que todos son vendidos y que todos son así o asá. No, yo creo que allí ha habido también una descontextualización de sus palabras, pero él ha pedido la disculpas. Pero lo que no se entiende es el presidente Castillo, y yo lo he conocido acá en la Porta Exitosa, Roberto, cuando era dirigente de la huelga magisterial y venía a pedir el ser escuchado, y nosotros le dimos la oportunidad de que la gente lo escuche. Y él, mejor que nadie, tiene que entender lo que siente la gente cuando no es respetada, cuando no es oída, cuando no es atendida. Entonces, lo que yo no logro entender es por qué el presidente no ha ido a Huancayo. Mira, días antes ha habido una reunión de trabajo técnico, tanto para los transportistas, y eso había un avance ya. Lo que pasa es que las personas también pidieron la presencia de los ministros, eso demoró. Razón de ello, luego por estas declaraciones también la gente entendiéndose, sintiéndose que lo ha tomado, entonces se ha expresado, ¿no? Y el movimiento en realidad también es difícil porque no solamente hay un solo movimiento dirigido claro. de los transportistas o de los agricultores. Finalmente se fue incorporando también los comerciantes, la gente de las ferias, los mercados, las ferias, los propios también magisteriales. Es decir, se convirtió en una protesta que ya no solamente iba al tema de estas declaraciones o esta coyuntura particular. Hay una agenda que no es de 7 meses, pero hoy se juntó todo. De acuerdo, está claro de que parte de lo que está ocurriendo no es responsabilidad ni del presidente Castillo ni del gobierno del que tú eres parte, Roberto. O sea, son temas que se han postergado por años, en algunos casos por décadas, sin tener respuesta. Sin embargo, son ustedes los que están en el gobierno, o sea, los que tienen que dar la respuesta. Por eso, a mí me llama la atención. Por ejemplo, acá en Exitosa nosotros hemos escuchado a los diferentes representantes de los sectores sociales que protestan, pero también hemos hecho el esfuerzo por buscar a la gente que tiene conocimiento y respuesta sobre estos temas. Y el tema del impuesto selectivo al consumo o el criterio que se está planteando en otros países, de dada la crisis mundial y de la necesidad de aplicar una especie de economía de guerra, de plantear incluso la posibilidad de bajar el impuesto general a las ventas como alternativa, las hemos discutido acá durante 2 semanas, Roberto. Yo no entiendo por qué. Si la podemos discutir en un programa de radio, televisión y redes sociales, ¿por qué no es eso parte de la agenda del gobierno? Hay también un elemento... Tiene que haber una huelga del tamaño de la de Junín y de Huancayo para que ustedes sintonicen con esa necesidad. Si hay limitaciones, hay que asumirlas autocríticamente, es inobjetable. Pero también en este contexto, mira, además de la crisis internacional, que se explica en ese contexto el alza de los alimentos, de los combustibles, es importante también referir que gran parte de iniciativas que el legislativo ha presentado en el Congreso han rebotado y de oídos sordos. No se ha podido, por ejemplo, tomar decisiones normativas respecto a facultades. Ahí ha habido una pared infranqueable. Es por eso también yo creo que ese desencuentro, además combatiendo la vacancia y otros procedimientos también, yo creo que ese ruido ha sido un factor también que ha contribuido a esta razón. ¿A que la cabeza del presidente y los ministros estén ocupados en defender su posición en el gobierno y los congresistas ocupados en vacar o no al presidente mientras la gente estaba esperando respuesta a sus problemas? No es lo fundamental, pero es evidente que es también un factor, ¿no? Es por eso que luego de esta situación, nuestra presencia, la voluntad política del gobierno, el diálogo, la conversación en medio de un conflicto, porque esto es de menos a más. Las mesas de diálogo, las 3 conformadas, es un punto de partida. La sensatez de la mayoría de la gente se ha impuesto sobre algunos que otros grupos también que no se han sentido, diríamos, plenamente satisfechos. Y ojo, estar en el Coliseo Huanca con 1000 personas, afuera en las calles, siguiendo llegando otros colectivos, más de 5000 personas, hace también el diálogo más complejo. Sin embargo, hoy en la mañana se han tomado las decisiones, no solamente para la exoneración del impuesto selectivo al consumo por 9 meses, pero con una evaluación de aquí a 3 meses, estoy hablando de gasolina, petróleo, pero también
de la propuesta de ley que exonera del IGB a productos básicos. A los productos de primera necesidad Así, de consumo el popular, pollo, mientras dure esta crisis. Así es, y son dos medidas que tienen un compromiso fiscal muy importante de arriba de 300 millones de soles por mes. Entonces, pero además también es bueno referir que la problemática sensible en la población huanca, en la región Junín, tiene también que ver con variables que hoy todos los peruanos sufren. Es por eso que se ha decidido el aumento de la remuneración mínima vital. Eso también es importante. Esta suma de acuerdos, en base además que ya anteriormente se había hecho uso del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles para poder mitigar también, así como este subsidio hasta 25 soles del gas. Todas estas medidas es directamente y van a permitir paliar en la economía de toda la familia respecto a la problemática. Luego puedo detallarte de las propuestas para el campo de los agricultores y el transporte, pero en general así hemos empezado de manera célere. ¿Tú puedes afirmar en este momento, Roberto, que la crisis está controlada? Es decir, ya ustedes tienen la garantía de que lo que no nos va a ocurrir a partir del día de mañana es que esto va a seguir en otros lugares del país y que vas a tener que hacer mesas en Arequipa y vas a tener que hacer mesas en Puno y vas a tener que hacer mesas como lo que ha ocurrido en Huancayo. Estos días, todos los ministros enviados por el Premier, hay un equipo de ministros que ha estado en Arequipa, un equipo de ministros que ha estado en Amazonas, en San Martín. Otro equipo hemos estado, evidentemente, en Junín, en la región, pero también ya se ha estado acompañando en Moquegua para el caso de Toquepala y también en Loreto por el caso del conflicto del lote 5, el lote petrolero. Es decir, hay una preocupación general de toda la población. Nosotros no decimos que ya esto se arregló con 2 actas, no, es un punto de partida de diálogo. Ahora también saludamos que el Congreso haya hoy tenido una reunión a nivel de la Junta de Portavoces y agendando un pleno para también tocar estos elementos. Yo creo que la responsabilidad es también del Ejecutivo, el Legislativo y el Movimiento Popular y Social, los dirigentes que nosotros saludamos. Sí, pues, apenas concluyó, los dirigentes tienen que ir a sus bases, a sus comunidades, a transmitir los acuerdos. Hay mucha desconfianza. Todos podrían haber dicho que de acá a 5 o 10 días recién se iban a hacer los acuerdos. Exitosa. Y no. Hoy día en la mañana han salido los decretos supremos, los decretos de urgencia, están los proyectos de ley, está el trabajo permanente. Tenemos 5 días y el día jueves tendremos una sesión descentralizada del Consejo de Ministros en la región Junín, en Huancayo. Ahora, tenemos que ir a una pausa en un momentito, pero yo quisiera llamarte la atención, Roberto, sobre algo. A mí siempre me ha llamado la atención que, por ejemplo, y un referente bien importante con respecto a conflictos sociales es Tía María, donde, dicho sea de paso, los dirigentes de ese movimiento social están presos, o están sentenciados, o están buscados para ir presos. Pero lo que ocurrió siempre en el valle del río Tambo es que los candidatos iban cuando eran candidatos. Pero una vez que fueron electos, ninguno volvió al Valle del Tambo. Nadie fue nunca más a Cocachacra cuando llegó al gobierno. Fueron a buscar votos, los obtuvieron y nunca más volvieron. Y es más, se puede decir que prácticamente todos ellos traicionaron las promesas y compromisos que le hicieron a la gente. Y yo me pregunto, ¿por qué el presidente Castillo personalmente no va a los lugares, por ejemplo, a Junín, a arreglar cara a cara con la gente para mostrar que es un presidente diferente, como él ha dicho? Porque él dice, a mí no me van a contar lo que es una lucha social si yo de ahí vengo. Entonces, con mayor razón, ¿no? ¿No te parece que eso sería un elemento clave en un momento como este en que la gente necesita recuperar confianza? Estoy seguro que va a ir, porque el presidente ha hecho expresión, ha hecho gala de esa actitud, pero también tenemos que aterrizar, ¿no? El presidente lidera, acude, dialoga y corresponde a los ministros la parte técnica, las políticas públicas, las decisiones. Muchas de ellas corresponden al Ejecutivo, muchas de ellas tienen que pasar también aprobación del Congreso. Aquí la crisis política, la crisis económica es también una crisis de representación, Lucas. Nadie se siente representado por nadie. Eso fue evidente en el Coliseo. Así no es. dejaron hablar a los congresistas.
O sea, si los congresistas que representan a Junín no podían hablar en la huelga general de Junín, es la que la gente no los reconoce como su representante legítimo. Pero tenemos que ir, Roberto, por favor, discúlpame, a la pausa. Volvemos inmediatamente. Está Giovanni Díez, dirigente de los transportistas en el otro estudio de Exitosa. Yo espero que no tengas inconveniente en escucharlo. En escuchar lo que él tenga que decir, porque se supone que mañana empieza una huelga del transporte multimodal, como se le llama, ¿no? Entonces, vamos a la pausa y continuamos, volvemos. Se encuentra en nuestros estudios Roberto Sánchez, ministro de Comercio Exterior y de Turismo, que ha cumplido un rol muy importante en la crisis que ha ocurrido en los últimos días en Junín y en particular en Huancayo. Se ha logrado un primer nivel de acuerdo, una primera acta, que la gente ha mirado con mucha desconfianza y que está a la expectativa. Se han tomado 5 días de tregua para que se cumplan los compromisos asumidos, pero si algo ha quedado claro, y yo creo que tú puedes confirmar mejor que nadie, Roberto, es que no hay nadie que pueda pretender representar ese movimiento social. El solo hecho que comentábamos antes de la pausa, que no dejaron hablar a los congresistas porque la gente siente que no los representan, siendo esta una región supuestamente gobernada por Perú Libre, y resulta que Perú Libre no ha existido, ¿no? En todo este proceso, es un partido inexistente, están en el gobierno regional, en los municipios, pero no tienen ninguna representación real. Es decir, eso es una muestra de la profunda crisis de representación que hay en el Perú. Tenemos que asumir hidalgamente que la crisis de representación afecta a los partidos políticos, afecta al Estado por su presencia relativa en los asuntos más allá territoriales, pero también afecta a la representación en un sector del empresariado, pero también afecta, digo yo, a la primacía de la sensatez y la razonabilidad de un Congreso también complicado. Pero en el movimiento popular y social, cada organización no tiene un solo dirigente, tiene 2 en disputa, 3 en disputa, y el movimiento social, los propios ciudadanos, prefieren manifestarse espontáneamente. Entonces, ¿cómo dialogas con una representación compleja? Que la propia gente en muchos casos no acepta, es decir, el dirigente a veces firma un acuerdo y la gente no le da la validez a esa representación. Es por eso que hemos asumido... El problema es que se ha perdido la confianza, pues, Roberto, porque son años de años, o sea, la mayor parte del conflicto se origina ¿en dónde? En el punto donde se firmó un acta que no se cumplió, donde se asumió compromisos que no se honraron. Entonces, ¿cómo no va a estar la gente harta y desconfiada? Es lógico lo que está pasando. Ahora, yo quisiera, yo entiendo, se ha hecho o sea, acá hay dos niveles de problemas. Los problemas urgentes de corto plazo, no es verdad, porque en el acta se habla del impuesto selectivo a consumo, que quiero reiterar. Acá Gino Michelini lo dijo. Es muy práctico, no tiene sentido el impuesto selectivo al consumo para los combustibles. No solamente habría que suspenderlo, habría que eliminarlo, porque es un impuesto creado para otra cosa, para gravar el lujo, para proteger la salud pública, por ejemplo, con respecto al consumo de alcohol o de cigarrillos, pero no tiene sentido que sea un impuesto para el combustible que tiene un efecto tan gravoso sobre el resto del sistema económico de los precios. Pero en fin... pero hay asuntos de más largo plazo, como por ejemplo lo de los peajes. Es decir, hace años que se está hablando del tema de los peajes y hasta el día de hoy no se abre una comisión investigadora sobre los contratos que han permitido estas concesiones absolutamente lesivas para el país. Eso, me imagino, va a ser agenda el día de mañana. ¿Ustedes lo van a plantear o no en el Congreso? El Ejecutivo, evidentemente en el marco de la ley, tiene la voluntad de dialogar, interlocutar también con la empresa privada, particularmente ahí la concesión y todo, para buscar en esta situación de emergencia, porque con la guerra estamos viviendo ahora un momento muy distinto a hace 2 meses, que además había ya situaciones complicadas en el tema político y social, porque, por ejemplo, en el caso de los fertilizantes es un problema que arrastramos del año pasado, ¿no? Sin embargo, ahora es un momento distinto. Si había una actitud absolutamente ortodoxa de bajo ningún concepto, se dijo respecto a las facultades para delegar, incluso en materia tributaria, se dijo no, eso no se toca y no se pudo avanzar, pero hoy yo creo que el Congreso es otro momento. Claro, tu opción es, no te doy facultades para legislar, entonces legislo yo.
pero no puedes no puedes quitarle al Ejecutivo la facultad de legislar y no legislar tú como Congreso. Hoy la porque estás dejando los problemas sin resolver. Es. Por eso saludamos el pleno de mañana, donde además se ha invitado a 4 ministros para que digan el conjunto de medidas, ¿no? El ministro de Economía, Agricultura, Transportes y Comunicaciones y Energía y Minas, que van a acudir respetuosamente al Ejecutivo con estos ministros para poder detallar un poco las propuestas, ¿no? Roberto, yo te quiero pedir un favor. Está en el estudio anexo, en el estudio de radio de Exitosa, Giovanni Díez, que es representante, como tú sabes, de los transportistas que habían anunciado un paro en el sistema multimodal, es decir, en la paralización del día, convocada para el día de mañana, iban a parar desde el transporte interprovincial de pasajeros hasta los mototaxistas. Es decir, es algo que no había ocurrido nunca en la historia de los movimientos gremiales en el Perú. Giovanni, muy buenos días, muy buenas noches, perdón, estoy acostumbrado a estar al aire de día. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Estamos acá con el ministro y él ha cedido gentilmente a escucharlo, porque quien habla no es Giovanni Díez, tú representas, y yo puedo dar fe de eso, a una institución que asocia a diferentes gremios. ¿Cuál es la posición de ustedes frente a la paralización convocada para el día de mañana y frente a los acuerdos suscritos en Junín? Bueno, en el caso de Junín es una parte de los grupos de gremios que ellos adelantaron fecha desde el 28 y ahorita tienes al grupo mayor, que es de Arequipa, que están desde las 10 de la mañana en Palacio esperando al presidente, me parece que no llegaba, y los tiene esperando para firmar un acta, la cual realmente acá se ha perdido la confianza total. Las últimas actas que se hicieron, que fueron 2, la acta 1 y la acta 2, firmamos el 6 y el 7 de noviembre. Y en estas 2 fechas, nosotros a la fecha, ellos nos pidieron 3 semanas para resolver temas que ya se vienen peleando desde el 2019. Y sin embargo, a la fecha, pues no había ninguna solución. Entonces hemos aceptado incluso las mesas técnicas, se ha explicado, hemos sido propositivos, nos hemos informado, hemos subido técnicos para que hagan propuestas, digamos, viables. Y ni aún así, al parecer, las nuevas autoridades ni siquiera se toman la molestia de leer. Ayer tuve reunión con otros 2 ministros, conversaba para explicarle un poco, pero ni siquiera me dio la impresión que ni siquiera sabían que mañana hay paro, como que no les importa. Entonces eso deja mucho que desear, porque decimos o es improvisación, o es incapacidad, o no les importa. Porque finalmente mañana es el paro y ahorita están corriendo. Entonces, ¿por qué esperar justo cuando falta un día, 2 días, cuando nosotros les estamos hablando, insistiendo, llamando, pidiendo que den soluciones a los diferentes temas y al momento no se hace nada? O sea, es un tema recurrente. Nosotros, incluso parte de los dirigentes, hemos perdido parte de la confianza. Y justamente el grupo de Junín, el grupo de Arequipa y otras ciudades, es en base a esto, porque dicen, ustedes se han vendido, nos dijeron. Ustedes no tratan bien, no saben hacer bien las cosas, porque las autoridades se burlan de ustedes. Y las consecuencias son que empiezan a haber otros grupos que empiezan a salirse de control y empiezan a hacer sus propios paros, y las consecuencias son estas, ¿no? Ahora, ¿pero qué es lo que va a pasar el día de mañana, Giovanni? ¿Va a haber paro de todos modos? ¿Mañana hay paro general del transporte de pasajeros? El paro va sí o sí. Hasta el día de ayer esperaba una conversación, digamos, dialogante y con buenas intenciones, pero como te digo, ayer han mirado el acta que te presenté y has visto las cartas que se han mandado, y como si recién lo estaban viendo ayer, ¿no? Entonces eso significa pues que no hay ninguna voluntad o por lo menos no ha habido un perfil técnico que haya revisado. Pero si tú puedes centrar la responsabilidad, porque yo creo que es bien importante, Giovanni, poner las cosas claras, ¿no es cierto? ¿Quién es responsable de esto? ¿Con quién tendrían que haber resuelto esto y no lo han resuelto hasta ahora? Porque lo que estás diciendo es increíble. Mira, hay gran parte que de los temas depende directamente del MTC, pero también reconozco que la otra gran parte es multisectorial. O sea, casi todo termina en el MEF o en el MINEN en nuestro caso, ahora hasta la embajada en el caso del transporte internacional, y en los temas internos son unos temas normativos, que ya no solamente depende del Estado o del Ejecutivo, sino del Congreso. Entonces, es un tema realmente muy complicado, engorroso, que para mí es un tema totalmente burocrático, porque cada vez que tiene que pasar un documento, se demora, pues ese es como, creo que los chasquis eran más rápidos, ¿no? Sin tener motores. Entonces eso es lo que está pasando ahora, ¿no? Ahora, acá está, Giovanni, está acá sentado al lado mío Roberto Sánchez.
que no solamente es ministro de Comercio Exterior y Turismo, sino que ha probado ser un ministro políticamente importante en el gabinete. ¿Qué cosas le planteas tú como interlocutor del Ejecutivo para resolver esto? Porque, es decir, si mañana hay un paro, como tú lo estás anunciando, va a ser una desgracia, ¿no? Así es. Bueno, aprovechar al ministro que está acá, yo creo que está en un ministerio muy interesante, que en su momento planteó la competitividad. Y creo que a nivel de Estado y del Ejecutivo la competitividad no existe. Entonces yo creo que usted como ministro debería plantear al resto de los ministerios una competitividad, tanto en el tema, digamos, de las leyes, en el tema del ordenamiento, porque realmente no existe. Y uno de los grandes problemas es el combustible, los peajes, digamos, que nos une a todos los transportistas, ¿no? Y realmente encontramos nosotros, yo le podría llamar atrocidades, de la forma como están diferentes temas, como por ejemplo la reestructuración del transporte público, y que para muchos es un gol de media cancha, pero realmente no se nota en nada, ¿no? Entonces yo creo que esa reestructuración de las instituciones, o por lo menos las modificaciones de varios aspectos que tienen los ministerios o los funcionarios que trabajan ahí, definitivamente se necesita o sea, no sé si la palabra correcta es analizarlos o realmente ver qué tan capaces son, porque todos los problemas vienen de fondo, ¿no? Y eso es lo que nunca se arregla, ¿no? Ya, pero no hay nada que se pueda hacer para que no haya paro mañana. Es decir, no puedo creer que a estas alturas... O sea, ¿cuándo hemos hablado de este paro, Giovanni, acá en Exitosa? Lo venimos hablando desde la primera semana de diciembre, pero porque ellos nos pidieron eso, ¿no? Eso es a lo que voy. O sea, no puedo creer que... Pero, Roberto, sí. O sea... Sí, por favor. Sí. Primero, saludarte, estimado Giovanni. ¿Cómo está, ministro? Saludo tu liderazgo y toda la organización que representas. Y tienes toda la razón. La problemática del transporte, pensado como servicio público, en realidad hace un tramo muchos actores en el país se rasgaban las vestiduras, ¿no? Buscando exorcismos, porque se hablaba de reformar el transporte y se defendía el transporte pensando que es un transporte competitivo, que está regulado o que ha bastado una autoridad, ¿no es cierto?, como la ATU para decir que ya eso es gran parte de la solución del problema. Yo te puedo decir que nosotros lo hemos evaluado. Hoy día en la mañana estábamos con el ministro de Transportes, el Premier, incidiendo en que hay propuestas en estos momentos de corto plazo, que hoy se ha puesto por lo menos en la reunión de la PCM en la mañana, y se hablaba, por ejemplo, de reforzar, de fortalecer, de reorganizar la SUTRAN. Hablábamos de la importancia de lo que significa, por ejemplo, sentarnos a dialogar con el empresario, la empresa privada que tiene que ver con los peajes, para en el marco de la ley, como corresponde, referir la urgencia y la emergencia que hoy estamos afrontando. No son tiempos como hace 2 meses. Hoy hay una situación difícil que tenemos que asumir liderazgo para dialogar. Lo hemos dialogado hoy como una alternativa. Además, se ha hablado, entendemos, de la demanda vinculada a las papeletas y los intereses que eso también irroga. Se ha referido una actitud muy dialogante para resolver también eso, por lo menos en un comienzo. Es decir, sabemos de que también las propuestas, hay una plataforma nacional y hay algunos énfasis distintos que respetamos también, como el caso de Arequipa, por ejemplo, pero tenemos la vocación y tenemos hoy, en una situación muy particular, la voluntad política que el presidente nos ha dicho resuelvan. En ese sentido, hoy día en la mañana, ayer mismo, el Premier ha estado dialogando con organizaciones del transporte. Entendemos que es también inmenso, ¿no? Muchos millones de peruanos están vinculados a la actividad de servicio público del transporte, llámese como podemos decir, o informal o formal. Entendemos que es el problema social que hoy queremos atender. Yo te planteo más bien, de inmediato, yo corro traslado de este diálogo, estimado Giovanni, al mismo presidente, al propio Premier, para poder, si ustedes tienen su medida planteado para mañana a las 10, yo te planteo muy respetuosamente, en el medio de las medidas que ustedes van a llevar mañana, reunirnos, por ejemplo, o 7 de la mañana o 8 de la mañana. Mira, la voluntad hay. Hoy nos hemos reencontrado los ministros que veníamos de 3, 4 regiones. Hemos estado con esa preocupación. Mira, aquí no hay
ni equipos perfectos. Asumimos también los errores que puedan haber ocurrido, las limitaciones, la inercia de pensar que esto se resuelve con actas nada más. Esto se resuelve dando la cara, conversando, solucionando, entendiendo también que hoy el Ejecutivo tiene la responsabilidad, pero también el Legislativo, también ustedes, para entender que un problema de tanto tiempo no se va a resolver con un acto y con una ley y una medida. Así como está el transporte, está gran parte también de los sectores productivos del país que hoy, yo creo que en 7 meses de gobierno, sí podemos también, en medio de este riesgo, pensar que es una oportunidad. Yo te planteo con mucho respeto, estimado Giovanni, que avises a tus dirigentes a través de Exitosa. Podemos tomar inmediatamente nuestros celulares. Sí, pues yo no soy ministro del sector, pero estamos compartiendo la propia responsabilidad como gobierno. Yo te aseguro que tenemos esa voluntad, y si hay actas, más o menos acuerdos que ya están concretando, estoy seguro que mañana podemos redondear, por lo menos para decir, solucionamos lo inmediato, vamos viendo lo inmediato y ponemos en la agenda lo que se necesita, la reforma del transporte como servicio público, con todos los elementos que tiene que ver, estándares normativos, presupuesto, estándares ambientales, el combustible, la organización, la flexibilidad tributaria también para entender excepcionalmente la crisis que estamos afrontando. Tienes ahí toda nuestra voluntad, estimado Giovanni. No, yo le agradezco, señor ministro. Créame que nosotros siempre hemos sido gremios dialogantes. Si yo tendría que responderle como Giovanni Díez, yo de inmediato conversaría con ustedes. Lamentablemente nosotros dependemos de 370 gremios a nivel nacional y obviamente hay 370 directivas. Y bueno, el tema es que nosotros dimos una última carta la semana pasada y hablé con los funcionarios, dirigentes, por favor no lleguemos al paro. Pero al parecer nadie está tomando con la responsabilidad, y ni siquiera pues han tomado en cuenta nuestros temas, que son temas que incluso hemos venido trabajando en mesas técnicas desde el mes de diciembre. Pero en el mes de enero sencillamente se paró todo, nadie dio. El mes de febrero nos pasaron para marzo. Ahora, hay un tema, Giovanni, ¿no? que hemos hablado contigo y que es real, ¿no es cierto? Y que se ha visto en Huancayo. En Huancayo ha estado la resistencia, ha estado, ¿no es cierto? Ha estado gente que no tiene representación en el Parlamento, pero que pretenden sacar cabeza. Es decir, hay gente que está tratando de utilizar políticamente las demandas absolutamente legítimas que tiene la gente, como en este caso los transportistas, para llevar agua para su molino, ¿no? Pero acá de lo que se trata es de encontrar soluciones. O sea, ¿qué es lo mínimo que resulta aceptable para los transportistas, para que ya, si no se puede evitar que mañana empiece el paro, para que el paro entre en el camino de la solución, digamos? Yo le voy a hablar con el lenguaje transportista para que me entienda mejor. Yo tendría que decirle, por ejemplo, mañana el combustible del precio que está va a bajar 3 soles 50. Si yo, eso sí me van a entender los transportistas. Claro. Pero si yo le digo voy a una mesa técnica porque el Congreso, porque esto, como dicen ellos mismos, manan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y quiero explicar ahí, señor ministro, para que usted vea que esto no es un capricho. Nosotros, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo del transporte de carga. En tiempos normales, el combustible representa el 31% de nuestro costo operativo. Sin embargo, en este momento el combustible representa el 57% de nuestro costo operativo. Y los peajes representan el 24% de nuestro costo operativo. No le estoy hablando de financiamiento, ni de llantas, ni de otras cosas, ni del conductor. Solamente estos dos elementos para que ustedes sepan cómo está viviendo el transportista. Ahora, estos dos márgenes que yo le estoy explicando, lamentablemente en el caso de los peajes, hemos venido pidiendo revisión del tema financiero y de los servicios que brindan los peajes, y el mismo MTC no puede revisar los contratos de todo, dice que tiene que hacerlo por partes. Se toma la paciencia del mundo y durante el 2019 a la fecha no le revisan a una sola concesionaria, que incluso los contratos no tienen cláusulas anticorrupción. Entonces eso da mucho que decir, que no quieren tocarlos. Entonces, pero nosotros no podemos estar soportando. Entonces, uno de nuestros pedidos es que por lo menos en este momento se congelen los peajes, porque siguen subiendo, ¿no? Hasta que el Estado peruano pueda revisar los contratos. En el combustible, obviamente lo que se busca es por lo menos una reducción de 3 soles 50 y 3 soles 30. ¿Por qué? Porque para nosotros el tema del ISC, nosotros hemos enviado un documento y dice eliminar o suspender o subsidiar los siguientes impuestos. Es el ISC,
es el selectivo impuesto al al rodaje, perdón, el selectivo al consumo, el impuesto al rodaje y el tema del FEP. ¿Por qué esos impuestos? Primero, el impuesto selectivo al consumo, nosotros somos el combustible, es el motor, que es lo que mueve al motor del país. Entonces no puede ser un producto suntuoso. Y encima es un commodity que está subiendo y subiendo. Ahora, en el segundo tema, que es el impuesto al rodaje, ¿cómo es posible que los transportistas paguemos impuesto al rodaje cuando ya ahora todas las carreteras, porque el rodaje es por utilizar la ruta, las carreteras, las redes viales, y ahora pagamos las concesionarias, están concesionadas todas las carreteras, claro, y pagamos los impuestos más está pagando caros, dos veces. Dos está pagando veces rodaje impuesto. y peaje. Exacto. Ahora, eso no es todo, ¿ah? En el impuesto al rodaje estamos pagando los peajes 3 veces más caros que cualquier país de Sudamérica, por un lado. Por otro lado, si yo ya estoy pagando ese impuesto, o sea, el rodaje pues ya no debería estar grabado, porque yo por cada 100 soles de combustible, 40 soles son impuestos, señor ministro. O sea, 40%. Un empresario normal paga su IGB, que es el 18%, y paga su renta, que es en base a la utilidad. ¿Por qué nosotros los transportistas tenemos que pagar 40%? ¿Por qué? Díganme ustedes, en mi sano juicio y a la lógica común, no tiene sentido. Y por último, el Fondo de Estabilización de Precios, que para mí es un saludo a la bandera, porque dicen es para que no suba el combustible. En el acta firmada el día 6 y 7 de noviembre, logramos que nuevamente se incluya el fondo, porque se venía el tema de que probablemente subía, etcétera, etcétera. ¿Qué creen que pasó? El primer trimestre, enero, febrero, marzo, el combustible ha subido aproximadamente 14 veces. Entonces, ¿el fondo qué hizo? Nada. ¿Qué dice el fondo? El fondo solamente va a regular el precio en un 5 más menos. Escúchame, Roberto, dime, sinceramente, estamos sentados acá, en unos minutos tenemos que terminar. A mí me resulta, cuando yo escucho hablar a Giovanni, recontra razonable lo que están diciendo, pues. O sea, no entiendo cómo no es posible sentarse a conversar y a resolver estos planteamientos que son absolutamente lógicos, ¿no es cierto? Hay una medida que ya se ha tomado y tiene que ver con excluir a la gasolina de 84 y 90 octanos, además del petróleo, del impuesto selectivo al consumo por 9 meses, ¿no? Evaluando evidentemente de aquí a 3 meses el impacto. Eso definitivamente ya está tomado, ya es una realidad. Hay otros elementos que creo que de manera inmediata también se van a plantear. Nosotros como PCM mañana, o sea, en realidad estamos en sesión permanente, evaluando y viendo, firmando una serie de estas iniciativas a fin de poder concretar en el ámbito del transporte. Yo estoy seguro que los planteamientos, tanto el impuesto al rodaje, así como este replanteamiento o que tú planteas hoy, una suspensión, un alto allí, un congelamiento de los peajes, de inmediato. Mira, es lo que se va a proceder a hacer. Si me permite, Roberto, acá Gino Michelini, y yo creo que hay que reivindicar a los técnicos, porque hay que escuchar a los técnicos, desde el comienzo dijo que eso del impuesto selectivo al consumo es la solución, si es un impuesto absurdo, ¿no? Entonces hay que escuchar, o sea, ¿por qué? Porque lo que están planteando los transportistas es razonable. Pero, por ejemplo, ayer mismo hablaba con Gino Michelini sobre los peajes, me dice: Nicolás, yo he estudiado el contrato de Lima, sin ir más lejos. El contrato, los dos contratos para los peajes de Lima no tienen ningún sustento técnico, no tiene sustento técnico, no hay un documento que te diga por esta razón estamos cobrando lo que estamos cobrando, simplemente pusieron lo que quisieron en el contrato y nos lo están aplicando, es totalmente arbitrario. Entonces, si una persona técnica te está diciendo, para empezar, sin ir muy lejos, no tienes que salirte de Lima, en la ciudad de Lima los peajes que se están cobrando no tienen sustento técnico, tienes de dónde agarrarte para una discusión con las concesionarias. Totalmente de acuerdo, sobre todo en un contexto donde se tiene, diremos, un fortalecimiento de la economía, o sea, el aspecto macroeconómico del país está sólido, incluso el precio de los commodities, tanto de cobre como del oro, están aumentando, es decir, hay un colchón importante. Además, el dólar sube en todos sitios, menos en el Perú, y además tenemos la solidez de reservas internacionales. Yo creo que ¿para qué es ese ahorro si no son justamente en estos momentos excepcionales? Y eso es lo que está evaluando el Ejecutivo. Este diálogo, para no tener que estar, como decimos,
observándonos Exitosa. mutuamente entre Ejecutivo y Legislativo, nosotros creemos que es importante plantearlo como tal, dialogar, la sensatez. Por eso que creo que los planteamientos de Giovanni son absolutamente legítimos, que se ha tomado ya algunas medidas concretas y se van a seguir tomando de manera inmediata. Lo que yo quisiera es que es decir, yo les puedo ser sincero, a veces para nosotros, por lo menos para mí como periodista, resulta agobiante poner al aire a la gente planteando problemas como los que nos ha traído infinidad de veces Giovanni y tratar de buscar soluciones preguntándole a los técnicos y tener todo sobre la mesa y que las cosas no se resuelvan. Porque todo tiene respuesta, todo tiene solución, si quienes tienen la responsabilidad de la gestión, tanto en el Estado como en el Congreso, en el Ejecutivo como en el Congreso, hacen lo que tienen que hacer. Entonces aprovechemos esta circunstancia. Están a metros de distancia. Giovanni, ¿está a cuántos metros? Estoy a 10 metros. O sea, júntense ahora, que sirva para algo este programa. No, yo creo, permíteme, yo creo que, mira, si mañana obviamente estamos en el paro, como le dije a algunos funcionarios y ministros, si mañana hay una solución sólida, nosotros nos encantaría llegar a un diálogo y por lo menos los temas que no se pueden resolver nos entreguen fechas reales. Y que el acta la firme el presidente. ¿Saben por qué? Porque ya no creemos. Mañana nuestro ministro puede tener la mejor voluntad, pero mañana ya no está, como viene sucediendo. Y después el que viene me dice, yo recién estoy aprendiendo. Y es lo que nos está pasando con los funcionarios. Que entran y me dicen, yo recién tengo una semana, no sé nada. Y volvemos a cero, y volvemos a cero. Y eso la verdad ya nos cansó. Y ahora, el tema del paro va por una sencilla razón. Que también el mismo presidente ha tenido culpa. Nos ha tildado como que somos vendidos. Entonces, por una cuestión de transparencia y neutralidad, para que nuestros dirigentes y nuestros agremiados no sientan eso, tenemos que llegar al paro y desde ahí solucionarlo. Pero yo creo que hay salidas y encantado de hacerlo. Giovanni, yo te agradezco infinitamente por estar acá, te agradezco, Roberto, y yo espero, estamos a metros, empecemos ahora, empiecen ahora, yo solamente quiero hacer un puente. Gracias. Úseme como puente, ¿cómo se llaman? Bailey, ¿cómo se llaman estos? A encontrarse. Muchas gracias por estar con nosotros, y yo creo que es absolutamente posible. O sea, con esto yo quisiera terminar, Roberto, que creo que es un mensaje que ustedes tienen que recibir. Lo primero que quiere la gente es que la escuche y lo segundo que quiere es que la respeten. Y esas dos cosas no han estado ocurriendo en el Perú en las últimas décadas, lamentablemente. Ni han escuchado ni han respetado a la gente. Y eso tiene que cambiar. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Lúcar, a Radio Exitosa por esta oportunidad que de inmediatamente vamos a conversar con Giovanni y decirle al país que sí, pues hoy estamos en una situación bien particular y mucha preocupación. Hoy se anuncian movilizaciones, paros aquí y allá. Entendemos la situación. Sentémonos a conversar. Necesitamos serenidad, estabilidad, democracia, solución a los problemas, que Ejecutivo y Legislativo encontremos la fórmula para poder resolver. Hoy no es como hace 2 meses. Tenemos una crisis internacional. Tenemos que seguir produciendo alianza público, alianza privada, promover la inversión. No podemos estar así como nos encontramos. El pueblo necesita una democracia con resultados. Nicolás, solo para terminar, si me permite, sí, solo rapidito, sí. Así como tenemos un acercamiento de buena voluntad del ministro, yo creo que debemos exhortar al Congreso, porque si bien es cierto hay temas que no se pueden llevar, pues eso es problema de ellos. Yo creo que acá tanto el Congreso como el Ejecutivo en temas como estos deben trabajar de la mano para que esas leyes y estas cositas salgan de inmediato y se puedan resolver temas, ¿no? Muchas gracias a ambos. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con Exitosa Deporte y nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana en la edición regular de Hablemos Claro. Muy buenas noches.